Hola muchachos, espero que estén muy bien. Aquí va un ejemplo y guía de cómo se hace la sustentación. Espero que aporte bastante. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay dos documentos que deben estar abiertos previamente antes de iniciar la sustentación. Uno es la matriz de caracterización y dos es la matriz de referente de contexto. La idea es que María José, que le corresponde el equipo, ya los tenga abiertos desde antes y pues obviamente junto con la presentación. En este espacio tendrá que hacer la presentación la compañera Karen y tendrá que compartir, digamos, los puntos de la agenda y ahí cantaríamos la canción ¿Por qué? Porque yo me imagino que de ahí no es necesario explicar nada. Después viene el punto de la caracterización, le corresponde a la compañera Sanji. Entonces aquí en la caracterización es comentar que el primer día o al inicio de nuestro proyecto, lo que nosotros hicimos fue conocernos, o sea, partimos del conocer nuestro equipo de trabajo y para conocer ese equipo de trabajo, pues nos hicimos algunas preguntas, cuántos años teníamos, de dónde veníamos, en qué colegios habíamos estudiado. Entonces compartimos todas estas ideas y con la información que salió organizamos todos los datos en una matriz. Ahí es importante que la compañera muestre la matriz donde esté la información y pues la persona determine y muestre entonces que dijimos, hablamos de dónde vinimos, de cuáles eran las procedencias, en dónde vivimos, cuáles son las comunas donde vivimos, qué pasatiempos tenemos, para qué somos buenos y pues de todas maneras otros datos. Entonces la idea es mostrar de manera rápida la matriz y continuar con la sustentación diciendo que esa información después la organizamos, la jerarquizamos, ¿sí? Conforme la redujimos, o sea, la hicimos un poco más sintética, la representamos y después la tratamos de interpretar o la analizamos colectivamente con los compañeros. Eso ahí terminaría esto. Y aquí entonces arrancarían el otro compañero, la compañera Paula, a explicar cómo fueron la distribución de las edades. Entonces ahí se lee los compañeros entre 16 o 19 años que están por alcanzar o acaban de alcanzar la mayoría de edad. Eh, Cuentan con mayores apoyos de parte de sus familias. Acá me equivoqué porque había un punto, entonces no es necesario. Los compañeros entre 16 y 19 años que están por alcanzar o acaban de alcanzar su mayoría de edad o acaban de alcanzar su mayoría de edad, cuentan con mayores apoyos por parte de sus familias. Entonces hay que decir ese dato, hay que explicarlo, que ellos todavía, digamos, no han entrado con las mismas responsabilidades que otros compañeros que sí son mayores. Entonces, los compañeros entre 20 y 29 años, que son estos que están acá, el 31%, hay que contarlo así, tienen más responsabilidades en sus familias, entre ellas económicas. Entonces son personas que ya les está tocando valerse por sí solos, tienen que comprar sus propias cosas, su alimentación, su vestido, su vivienda, y eso les genera pues diferentes implicaciones en el grupo, digamos, desde las disponibilidades de tiempos y demás, y las mismas preocupaciones. Y hay que comentar que hay un solo compañero que está entre los 30 y los 39 años, que es el compañero Juan Carlos, ¿sí? Y entonces con este compañero, pues la dificultad o digamos entre el rango de edades que está, es un momento en donde uno ya tiene como la necesidad de encontrar un trabajo como tal para aportar a la sociedad o para obtener un solvente económico. Aquí hay que explicar que el primer rango de edad determinado está entre los 16 y los 19 años, ¿sí? Que son las personas que todavía no son mayores de edad. La siguiente, entre los 20 y los 29, quienes ya de pronto están en esa década de los 20 años, cumpliendo su segunda década o viviendo su segunda década. Y entre los 30 y los 39, que ya son, pues digamos, los compañeros más avanzados en edad. Entonces, primero se explica eso de las edades y después se mira entonces qué es lo que está diciendo acá y se hace la explicación de esos datos. En las comunas,
Entonces dice que contamos con personas alejadas a la institución y esto implica un esfuerzo económico. Tenemos varios puntos de vista con respecto a los barrios en los que vivimos, ya que algunos son más peligrosos que otros, además varios de ellos fueron invasiones. Entonces aquí yo creo que hay que explicar que le corresponde a Angie. Lo que hay que explicar es que, digamos, venimos de diferentes localidades, de diferentes comunas, perdón, pero que esto, digamos, no determina en sí el estrato económico donde vivimos, porque, digamos, podemos vivir en una comuna como la 7, que es una comuna donde se supone que viven personas con los recursos más altos, pero nosotros de todas maneras seguimos proviniendo de sectores populares. eh, y no gozamos de los mismos beneficios y de las mismas garantías que sí tienen ellos desde lo económico. Entonces eso más o menos habrá que hacer esa reflexión aquí. En cuanto a las procedencias, entonces hay que decir que el 80%, o sea, una gran parte, nacimos en el departamento del Huila y que de ese 80%, 23 nacieron en el departamento de Neiva, o sea que la mayoría son de aquí, son oriundos de estas tierras. Pero también tenemos un dato importante que es el otro 20%, que son aquellas personas que vienen de otros departamentos como el Caquetá, el Putumayo, Córdoba, Valle del Cauca y Cundinamarca, que llegan, digamos, a estas tierras a buscar mejores oportunidades, diferentes experiencias de aprendizaje, en fin, o sea, pero una de las consecuencias o una de las causas de que estén aquí es que están buscando de pronto mejores sustentos y más oportunidades de vida. Entonces el Huila también aparece como un espacio, el departamento del Huila como un espacio para que, digamos, dignifica en parte las condiciones de vida de aquellas personas que han sido desplazadas o expulsadas de sus territorios. Esa reflexión hay que hacerla, Gloria. Con relación a los pasatiempos, entonces decimos que hay diversidad en lo que nos gusta hacer. Hay unos que les gusta el arte, compartir en familia, leer, de los deportes, la música, las series. Y entonces decimos que aquellos que les gusta el arte, que digamos utilizan en su tiempo libre o usan su tiempo libre en el arte, la música, la lectura de la música, eh, o sea, estos son aspectos que debemos tener muy en cuenta en el proyecto, de modo que garantizarán que nosotros estemos bien. Lo que quiere decir que si estas actividades, estas acciones del arte, de trabajar, digamos, desde el arte, desde las lecturas, desde los deportes, desde la música, podríamos hacer y generar un ambiente de pronto agradable en el salón donde las personas se sientan cómodos porque es lo que les gusta hacer. Y con relación a las habilidades, pues habrá que decir que por un lado tenemos una gran fortaleza en las labores de la casa como hacer aseo y cocinar, debido a que son el 38%. ¿De dónde sale ese 38%? Del 23% que está aquí con la cocina y por aquí había otro de hacer oficio, del 23% de aquí y de este de aquí de hacer oficio. Y creo que otro por acá tiene que decir, entonces la persona lo busca y mira a ver cuál es el otro que tiene que ver. O sea, yo sumé el de la cocina, el de hacer aseo y otro para que me diera ese 38%. Hay otros que se destacan en las artes, la danza, el dibujo, las manualidades y el malabar. O sea que tenemos otra fortaleza y pues ahí se salen sumando los porcentajes de cada uno de los elementos que yo nombré acá. Y el otro es que también tenemos compañeros que se destacan en deportes, entre los cuales está el fútbol, la natación, el patinaje y ahí está también la sumatoria que se dio. Y yo creo que hay que destacar, por ejemplo, algunas labores que no son muy comunes, como el caso de la joyería, como el caso y que nos parece extraño también que una de las habilidades que menos tenemos es la lectura y la escritura. Entonces que sí lo consideramos como un punto a fortalecer dentro del proyecto. Sí, esto es claro decirlo con relación a las habilidades y al reconocimiento que hacemos de nosotros. Entonces en esto termina la parte de la caracterización, que pues obviamente el propósito era más o menos como compartir eh, quiénes éramos, conocernos un poco y pues reconocer en qué somos fuertes y cuáles son las debilidades que tenemos. Yo creo que entonces ahí se puede sacar esa conclusión de que tenemos una debilidad fuerte en lo económico,
¿sí? Tenemos una potencialidad en las edades, o sea, estamos jóvenes, tenemos las de ganar, y tenemos muchas habilidades que se pueden poner al servicio del proyecto, como lo son el hacer oficio, organizar espacios, las cuestiones de la danza, el dibujo y las artes, también los deportes. Y que como debilidades, pues sí tendremos la cuestión o la necesidad de mejorar en la cuestión de la lectoescritura, porque son muy pocas personas que consideran que son hábiles en ello. Bueno, con esto habrá que conectar que después de caracterizar el grupo, pues iniciamos nuestro proyecto con la etapa o con el momento de los saberes previos, ¿sí? Y que en este proceso fue indispensable que primero cada uno construyera su historia de vida, su primer borrador de la historia de vida, y a partir de ese borrador, pues construyéramos unos conceptos de lo que es la escuela y el sujeto, y que con esos conceptos se colectivizó, esos textos se colectivizaron, eh, y hasta que salió uno nomás, que fue pues el texto de los saberes previos. Aquí es importante que la persona que lo va a trabajar, que creo que es Jefferson, le pida al público que lea estas ideas y pues dé una pequeña explicación de cuáles fueron las experiencias que se vivieron allí. Yo me imagino que si se lee uno de los dos, con eso es suficiente y el otro se puede comentar como de manera oral para no demorarnos tanto. Tratar de no demorarnos tanto aquí, Jefferson, que de pronto a veces tú pues tienes bastantes ideas para conversar, pero sí tenemos que mediar aquí los tiempos, entonces sí tener en cuenta ahí la cuestión del discurso. El planteamiento del problema. Entonces habrá que conectar con la diapositiva anterior, Jamie, el hecho de que el planteamiento del problema pues parte de la construcción de la finalización del texto de saberes previos, y entonces ese texto lo que hicimos fue problematizando, construyendo preguntas que incomodaran ese texto o que como que lo pusieran en tela de juicio. Después de construir esas preguntas, pues identificamos cuál era el interés investigativo que teníamos, y por último construimos la pregunta inicial, que pues fue la pregunta con la cual, la pregunta de nuestro proyecto como tal. Y ahí, Jamie, es indispensable que se lea este fragmento que viene siendo la construcción del problema de investigación al que nosotros llegamos. Entonces, yo simplifiqué lo que habíamos dicho y en este caso está: en el texto de saberes previos hacemos ciertos reconocimientos de los aprendizajes que hemos logrado en los ambientes familiares, escolares y sociales. Ser respetuosos, honestos, solidarios y responsables, o ser temerosos, desconfiados e inseguros. Sin embargo, al indagar más a fondo sobre estos procesos, se hace evidente que es poca la conciencia que de ellos se tiene. Aquí faltaba un qué. Entonces se hace evidente que es poca la conciencia que de ellos se tiene. Entonces el problema de nuestra investigación es que tenemos poca conciencia de los procesos de aprendizaje que vivimos en el ambiente familiar, en el ambiente escolar y en el ambiente social, y pues que por eso es que queremos hacer esta investigación. Aquí Juan Carlos, entonces en lengua de señas, él mostrará, comentará pues cuál fue la pregunta de investigación, y de igual manera en lengua de señas expondrá a los asistentes el propósito general de la investigación. Bueno, los propósitos específicos para Dilia. Es importante aquí en los propósitos específicos, Dilia, que se entienda. Ah, bueno, aquí hubo aspectos que cambiaron. Yo creo que en estos nos tenemos que detener todos, no solo Dilia que lo va a hablar, sino absolutamente todos. Tengan en cuenta que primero nosotros dijimos un propósito para la familia, otro propósito para la escuela y otro propósito para la calle o para la sociedad, pero aquí la cosa cambia, y uno para la huerta. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? El primer propósito ya no es para la familia, sino es para la historia de vida. Entonces, ahí hay que contar eso, Dilia, que cada propósito está pensado desde las mismas experiencias del proyecto pedagógico de aula. Entonces, cuando tú leas el propósito o cuando le pidas a alguien que lea el propósito, tú explicarás que ese propósito se corresponde con la experiencia de historias de vida. El siguiente propósito, el segundo propósito, entonces cuando lo leas o le pidas el favor a alguien que lo lea,
tendrás que decir que este propósito se corresponde con el trabajo que vamos a hacer en la práctica pedagógica. Con el tercer propósito, igual cuando se lea, habrás de decir que este propósito se hizo pensando también en la experiencia de de la salida pedagógica sí, de una salida pedagógica, la experiencia de salida pedagógica. Y el último propósito se hizo pensando en la experiencia de huerta escolar. Y habrá que decir que estos procesos, propósitos específicos, pues teniendo en cuenta que iban pensados con las experiencias, los construimos al mismo momento que hacíamos el plan de investigación. Eso es lo que hay que decir en los propósitos, Dilia. Me parece que si hay alguna persona que esté con poca información para decir o para explicar o que se haya quedado de pronto sin tema, podría compartir estas diapositivas con Dilia en el sentido que Dilia diga los dos primeros y la otra persona diga los dos, el tercero y el cuarto. Entonces, para que tengamos en cuenta. Después viene la justificación que le corresponde a Dayan. Aquí vamos a leer de manera textual cuáles son los elementos que justifican nuestro proyecto. Entonces, el primero, que es importante generar la reflexión al interior de la normal y en nuestras familias en cuanto a la dignificación de los espacios y la creación de ambientes de aprendizaje. Entonces, habrá que decir que al interior de nuestras familias, Dayan, pues nosotros no tenemos los mejores ambientes, no hay que reconocer que no estamos viviendo en los mejores ambientes, ni que tampoco nuestros padres o nosotros conocemos cómo es ese proceso de aprendizaje, entonces que esta investigación es importante porque nos va a permitir generar esa reflexión al interior de la normal y al interior de nuestros hogares y para poder mejorar esos ambientes y esos aprendizajes. El otro elemento, entonces los avances en las ciencias y la tecnología, además de las lógicas de aprendizaje de los niños y niñas, demandan una manera diferente de abordar el tema de los ambientes de aula. Entonces habrá que explicar que los niños y niñas hoy en día, para poder aprender, o sea, ya están, necesitan, se sienten, o sea, los niños ya vienen con un desgaste de las metodologías tradicionales, entonces se necesita que los ambientes se transformen, que ese ambiente en la escuela se transforme, ya sea desde la organización, desde las relaciones, desde los temas que se están hablando para crear, desde la manera como se comunican los unos y los otros para generar unos ambientes pues mucho más acordes con las lógicas de aprendizaje de los niños y niñas y con los avances en las ciencias y las tecnologías. Y por último, el otro punto que justifica nuestra investigación es que es indispensable que nosotros como maestros o que los maestros actuales y los futuros comprendamos la importancia de los ambientes en el proceso de aprendizaje, no solo de los niños, sino del mismo maestro en ejercicio. Entonces nos hemos dado cuenta, por ejemplo, acá en la normal, que hay algunas aulas o algunos ambientes que uno dice, esto está tenaz, o sea, esto así no se puede recibir una clase, uno no hay condiciones y para la muestra un botón pues nos hemos estado manifestando porque no hay intérpretes y porque el calor en el salón, o sea, no había, ahí hay que explicar eso de ahí, tanto en este punto como en este, el hecho de que pues, o sea, ni en la casa tenemos los mejores espacios, ni en la escuela, la normal, los espacios están tenaces y es necesario establecer la reflexión. Y por este lado que es indispensable que miremos, o sea, los maestros nos demos cuenta de la importancia de esos ambientes, porque si no, imagínense un maestro que sea testarudo dándole la clase a los estudiantes en medio de esas condiciones y no piense por lo menos en cantar una canción, en hablar de la vida de los estudiantes, en garantizar una comunicación, pues eso sería tenaz. Entonces, estos son los elementos que justifican nuestra investigación. Con relación a los antecedentes, yo la verdad tengo muy poca información con esto. La compañera Karen Mora, pues me imagino lees los elementos que tienes ahí o lo dices, lo explicas ya desde el ejercicio que trabajaron con la profe Aminta. Con relación, listo, entonces aquí, con relación al referente de contexto, no, perdón, le voy a agregar de pronto un poquito aquí a los antecedentes. Habrá que decir, compañera Karen, que estas son las investigaciones que han escrito otros semestres de sujeto y escuela en el año 2010, en el año 2011 y en el año 2015.
Estas son las investigaciones que aportan a nuestro proyecto y entonces que usted les va a compartir cuáles son los aportes que encontramos en cada una de esas ponencias o en cada uno de esos proyectos. Entonces tú lees y desde ahí explicas las ideas. Importante este momento del referente de contexto, en la medida que primero vamos a hablar de un referente teórico para el referente de contexto y después vamos a hablar de lo que hicimos. Entonces, en el primero, Franci tendrá que decir que para construir el referente teórico nos basamos en el texto o revisamos algunas ideas del texto El revés de la nación de Margarita Serge, en donde ella nos explicaba que las ciencias sociales tienen, digamos que las investigaciones sociales como tal, tienen el objetivo o la obligación de situar los datos o las cosas que investigan en los contextos, debido a que es el contexto el que permite pues explicar o entender los fenómenos o lo que se quiere investigar. O sea, sin el contexto yo no lo puedo investigar porque es el contexto el que da las herramientas para poder entender lo que allí sucede. Entonces que por eso es importante hacer un referente de contexto. Y también dice Margarita Serge que como objeto de análisis, como el objeto de análisis, su contexto es también el resultado de un proceso múltiple de selección e interpretación. Entonces, que como Margarita Serge, que el referente de contexto es un proceso de selección e interpretación, entonces que a continuación las compañeras, a continuación nos van a mostrar otras compañeras, pues cuál fue esa selección, cuál fue esa delimitación que hicimos del referente de contexto. Y entonces perdón, las compañeras Karen y Gabriela a comentar que pues para el referente de contexto hicimos una delimitación temporal que va desde 1983, que fue el nacimiento de Juan Carlos, que es el mayor, hasta el 2002, hasta el 2020, que es la fecha de hoy. Esa es la delimitación temporal. Y la delimitación espacial que la hicimos teniendo en cuenta para el ambiente familiar, la casa o la finca; para el ambiente escolar, las instituciones educativas urbanas o rurales. Y entonces explican que hablamos de casa y finca y de instituciones urbanas o rurales porque hubo unos que vivieron en la ciudad y otros que vivieron en el campo. Y también el ambiente social del barrio y la vereda. Y que para hablar de estos, que debíamos tener en cuenta para interpretar, digamos, lo que en esos contextos o en esos ambientes o en esos espacios se dio, pues debíamos comprender unos elementos que nos ayudarían a entender lo que allí sucedió. Entonces tendríamos que hablar o tener en cuenta lo demográfico, o sea, con qué personas convivimos; lo geográfico, los lugares, cómo eran los lugares, cómo estaban organizados, qué tan aseados eran; lo económico, qué recursos teníamos y cómo los distribuíamos; lo político, quién tomaba las decisiones, para qué se tomaban las decisiones; y lo sociocultural, pues cómo nos relacionábamos, eh, qué hacíamos en la casa como tal, cómo compartíamos, cómo dialogábamos, en qué momentos pues nos uníamos como tal, como familia. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, podríamos entender pues nuestra pregunta de investigación. Y para eso, entonces, las compañeras le van a dar un vistazo entonces también a esta matriz, que fue la matriz que organizamos para recoger esa información del contexto que nos permitiría de pronto interpretar de una manera más fidedigna los datos de nuestra investigación. Habrá que decir que esta matriz, pues ya tenemos unos procesos ya hemos llenado algunos aspectos, pero que la misma investigación es la que nos va a permitir llenar estos datos con más severidad, ¿sí? Con más veracidad, perdón, o sea, con verdades, porque en este momento podemos hacer ejercicios de escritura que de pronto no van a ser muy fidedignos, pero en la medida en que va avanzando la investigación, que vamos haciendo memoria, que vamos haciendo entrevistas, pues todos estos datos de esta matriz de contexto se van alimentando y se van construyendo. Entonces ahí termina la cuestión del referente de contexto. Voy a pausar aquí para enviar esta parte del video y después continúo con el referente legal.